Bueno, mil disculpas. Tocaron el timbre y era una persona que estaba necesitando información de mi parte, así que tuve que atender. Estábamos hablando de la negociación ganar-ganar y faltaba decir que siempre debemos separar a la persona del problema, porque generalmente lo que nosotros hacemos es mezclar, emocionalmente mezclarnos y un conflicto a lo mejor laboral que tenemos con una persona con la que trabajamos, la convertimos en un conflicto personal. Y a veces no tiene nada que ver, porque a lo mejor la persona me está diciendo que no a algo que me tiene que decir que no, y yo me enojo con esa persona y a partir de ese momento, afuera de la relación laboral, establezco una relación poco efectiva con ella. O sea, tenemos que evitar mezclar, tenemos que buscar, que objetivar las situaciones y dejar de involucrar nuestros sentimientos eh, en temas que a lo mejor no requieren nuestra intervención, no son pertinentes que los mezclemos los sentimientos. A ver, voy a hablar de algo que ha generado eh, en nuestro país esta situación confrontativa, como prácticamente todas las situaciones confrontativas que pasan en Argentina, que ha sido la muerte de Maradona. Particularmente es un tema que me ha dolido, pero no me duele la persona de Diego, me duele, probablemente siempre lo pensé eso, que tremenda soledad con tanta idolatría, y en realidad lo que a mí me puso triste fue lo grande que fue, me emocionó más que me puso triste, me emocionó lo grande que fue, y probablemente yo estoy hablándole a mujeres, la mayoría de las mujeres no consumen fútbol. Yo no consumo fútbol, pero me gusta ver buen fútbol y el de Maradona era buen fútbol. Y lo podemos seguir viendo a la eternidad porque la tecnología nos permite guardar todas esas imágenes de esos goles maestros, de esas jugadas increíbles, de esa pierna izquierda que tenía que ha sido inigualable, sin ninguna duda. Pero bueno, a mí me ha pasado con mi propia familia discutir, en buenos términos, pero discutir esta opinión, pero si vos emocionás por esa porquería de persona. Digo, pero que yo no, yo trato de separar al hombre del deportista. Y yo no admiré a Maradona hombre, admiré a Maradona deportista, que dejó de ser deportista hace muchísimos años, pero eso nos ha generado esta situación, ¿no? De mezclar las situaciones y dejar de ver a lo mejor el arte. Yo tenía un amigo que, por ejemplo, no escuchaba a Mercedes Sosa porque era zurda. Y decía, la escucho porque es zurda. ¿Qué tiene que ver la ideología con el arte de esa mujer? O sea, ese tipo de cosas, lamentablemente las hacemos todo el tiempo. Mezclamos la persona con, el, con la situación y una de las cosas importantísimas del ganar-ganar sobre todo es eso, ¿no? No tratar de separar a la persona del problema, porque sea cual sea el problema, a lo sumo es de dos personas. A lo sumo, sí, si tenemos un problema, dos personas, algo
al menos el 50% tenemos cada uno de ese problema. Separar el conflicto personal, trabajarlo en forma individual, sin meterlo en la relación. Estas cosas que son muy habituales en las relaciones heterosexuales, nosotras que somos retenedoras, nosotras retenemos información porque como estamos muy activadas en el hemisferio derecho, que es el de la emoción, todo aquello que nos tocó la emoción no lo vamos a olvidar nunca, jamás en la vida. Y el varón hace y olvida. Y esto son cosas con las que trabajo a diario. Cómo él no se da cuenta de. Y no se da cuenta. No puede ser que no se dé cuenta si tiene las cosas en la nariz. No se da cuenta el varón. Porque los mecanismos de percepción del varón son diferentes a los de la mujer. Y ahí estamos en un conflicto universal en relación con varones, ni hablar si es nuestro marido o nuestro compañero de vida. Porque nosotras reclamamos cosas que el varón no entiende. Nosotras le hacemos reclamos al varón y el varón no sabe qué hacer con eso porque no sabe de qué le estamos hablando. Piensen que los hombres no lloran ha determinado que el género varón esté alejado de la emoción, por eso está más apoyado en el hemisferio racional, por eso tiene el hipotálamo más grande, por eso tiene materia más materia gris, porque va por objetivos, va por solucionar temas, sobre todo tangibles, temas físicos, sobre todo eso, arreglar una puerta, arreglar un auto, no sé, cobrar un dinero. El varón es mucho más habilidoso porque al ser en acto hace lo que tiene que hacer y lo saca. Y nosotras juntamos todas, nosotras somos en potencia, entonces todo lo mezclamos con todo y de pronto un día le estamos haciendo un reclamo a nuestro varón, a nuestro compañero, de algo que yo, el otro día una clienta me contaba, avergonzada, por suerte, que de una escena que ella le había hecho a su esposo hacía un tiempo, porque le miró el celular. Entonces, la primera cosa que me parece tremenda es mirar el celular. No le tenemos que mirar el celular a nadie. Y si no, bancate. Si abrís un bolsillo, si abrís una puerta, si mirás cosas que no tenés que mirar, bancate lo que venga. Entonces, ella había encontrado, su marido a ella le dice gordita, y encontró, ella tiene celos de una compañera de trabajo de su esposo, y encontró, se puso justamente, abrió el celular y se puso a buscar los chats de esa mujer, y él, en un momento dado, le escribe gordita. Uy, la que se armó, no sabe. Estuvo a punto de irse el hombre de la casa, porque le hizo un planteo y ellos no entienden eso. ¿Qué tiene de malo que le diga? Porque sí, gordita igual que a mí, entonces porque andás con ella y qué sé yo, qué sé cuánto. Y los varones no entienden esos reclamos. Entonces, ahí estamos mezclando sentimientos, emociones con la persona. No sé, espero que les quede claro con el ejemplo y pido disculpas si alguna de ustedes tiene esos mecanismos, pero bueno, me pareció que servía el ejemplo. ¿Cuáles son situaciones en contra a una estructura ganar-ganar? El ego, la vanidad. Yo no quiero perder ni a las bolitas, dice algunas personas, ¿no? La dificultad de aceptar que el otro piense diferente. No poder entender que el otro no piensa como yo. Tener una estima baja
o alta que es baja. Porque una persona que dice, yo no necesito nada, y que parece que se come el mundo, en realidad, y se muestra superior, es mucho el miedo que tiene. No tener la perspectiva, perder la perspectiva. Y muchas veces en esto vuelvo a la diferencia de género, varón-mujer, porque no solamente estamos en relación con varones en una pareja, estamos en relación con varones trabajando. Y muchas veces es más fácil para nosotras, por ser tan emocionales, perder la perspectiva. O sea, ¿cuál es el punto? ¿A dónde vamos? Definamos, ¿qué es lo que queremos hacer? A ver, decime. Y son cosas que por ahí las mujeres decimos, ¿no? El varón nos dice no, o nos dice sí. Claro, me está diciendo que sí para conformarme, porque qué sé yo. Perdemos la perspectiva. Y desconfiamos en general del varón porque hay mucha cosa cultural, vuelvo a decir, no necesariamente en las relaciones de pareja. En toda relación de varones y de mujeres hay un halo de desconfianza en el varón porque son todos infieles, porque son todos mentirosos, y no es así. ¿Saben cuántos varones fieles conozco? ¿Y cuántos varones totalmente honestos conozco? Pero bueno, hay muchos mandatos alrededor de eso. Entonces, nos es muy fácil a nosotras perder la perspectiva. Y es una crítica constructiva, porque más de una vez he perdido la perspectiva yo también. Bueno, ser poco flexible al cambio, decir yo siempre lo hice así, para mí no hay grises, para mí o es blanco o es negro. Y esperar, que tiene que ver con algo que dije antes, que todos los demás estén de acuerdo conmigo, que todos los demás piensen como yo. Eso es una falacia. Más de una persona va a decir, sí, estoy de acuerdo con vos, pero no necesariamente va a pensar exactamente igual. Pero más de una vez, por ser acomodativo, va a decir, sí, estoy de acuerdo, me parece bien lo que estás diciendo. Una de las cosas realmente más importantes a tener en cuenta ante cualquier situación conflictiva es que el conflicto forma parte de la conducta humana. No seríamos humanos si no tuviéramos situaciones a resolver. El gato nace y muere gato, la vaca nace y muere vaca. Nosotros podemos nacer pobres y evolucionar, podemos nacer ricos y empobrecernos, qué sé yo. Podemos tomar decisiones y hacer cambios importantes en nuestra vida. Toda relación humana tiene situaciones a resolver. Eso forma parte del ser humano, del ser sapiens, del ser emocional. Tratar de mantener la distancia emocional, porque esto que tiene que ver con las neuronas espejo, ¿no? Recuerden que si yo voy con cara de traste, voy a cosechar cara de traste. Entonces, tener en cuenta mis estados emocionales y no cargárselos al que no corresponde que se los cargue, porque muchas veces salimos enojados de un lugar y al primero que se nos cruza le contestamos mal y esa persona no tiene nada, absolutamente nada que ver con lo que a mí me pasó. Entonces es muy importante discernir, respirar, dar una vuelta a la manzana. Si yo estoy saliendo de un lugar donde me cobraron de más, donde me trataron mal, donde supongo que quisieron aprovecharse de mí en algo, demos una vuelta a la manzana, tomémonos un café, que sería subir al balcón, cualquiera de las dos, respiremos hondo y entremos a la próxima escena en otro estado de ánimo, pues si no le vamos a cargar el fardo al primero que se nos cruce. Realizar actos de generosidad. Primero, ser generoso con nosotros mismos, decirnos vos podés, sos capaz,
mimarnos, darnos pequeños permisos. No sé, ayer yo trabajaba con una muchacha que tiene un niño de 7 años y ella me decía cuánto le encanta salir a correr, pero no sale a correr porque siente culpa de dejar a su nene y ella siente que no tiene que dejar al nene. Eso sería un acto de generosidad, porque al nene, sin vos darte cuenta, lo estás cargando de culpas, porque vos te sentís culpable porque no querés dejar al nene solo. Entonces yo le decía, ¿y con quién se queda el nene? Y con el papá. ¿Y cuál es el problema de que vos salgas a correr y el nene se quede con el papá? Tenemos que ser generosos con nosotras mismas y tener pequeñas o grandes cosas que no sean solamente para nosotras. Estoy hablando en femenino porque estoy hablando solamente con mujeres, pero tenemos que tener nuestros pequeños momentos o grandes momentos que sean únicamente para nosotras. Ser paciente y dialogar, buscar la manera siempre del acuerdo y evitar el resentimiento o la animosidad. Esto ya lo hemos hablado, ¿no? No mezclar a la persona con la situación con la que estamos atravesando. La situación que tenemos que resolver, la persona es parte de ese engranaje. Entonces, lo que normalmente, a ver, yo pienso en un organismo público, ¿no? Se me ocurre pensar en un organismo público donde yo voy a ver, les voy a contar un ejemplo de ayer, creo que fue, o el miércoles. Tuve que pedir un turno al Banco Patagonia porque me habían debitado 2 veces la misma compra. Hoy es todo así. Por teléfono estas cosas no se arreglan. Mandé un mail, no me contestaron, así que hay que sacar turno. Es un banco con el que tengo cierta animosidad porque observo que no son amables con el cliente. Lo observo. No, no lo estoy prejuzgando, lo observo. Observo que no son amables, que no sonríen. He ido pocas veces a esa sucursal, pero eso es lo que pasa. Y yo tenía turno a las 10:13. Eran las 10:30 pasadas y no había un cartel en la puerta que decía: el que tiene turno espere acá que será llamado. Yo me había asomado al banco a preguntarle a la persona de seguridad qué tenía que hacer, me había dicho que tenía que hacer la cola, que me iban a llamar, entonces le dije, ¿por qué turno va? Me dijo 10:38, yo tenía 10:13, yo tenía una capacitación a las 12, había salido y había pedido el turno con tiempo suficiente, pero bueno, me generó cierta inquietud porque además tenía previsto hacer un par de cosas antes de ir a la capacitación. Entonces, pasadas las 10:30, me asomé nuevamente, lo vi al de seguridad y le dije, discúlpame corazón, sabés que yo no puedo estar parada mucho tiempo porque tengo hernias en la columna. No traigo el cuello para no victimizarme, pero no puedo estar más tiempo parada. Entonces me dijo, espere un momentito, señora. Esperé en la puerta un segundo. Miró hacia adentro, dejaban entrar de a 4 personas. Esperé en la puerta que ya la voy a hacer pasar. Y al lado mío, en la cola, en la vereda, había una señora quejándose que le habían mandado una tarjeta que ella no quería, que este banco que era una porquería. Cuando yo la veo moverse a la mujer, ella sí que tenía problema para caminar. Yo no tengo problema para caminar, no tengo problema para agacharme. Sí, si estoy mucho tiempo parado, por la hernia que tengo en la columna, comienza a hacerme bisagra en la cintura y me empieza a doler la cintura.
Pero además había sol, estábamos en la vereda, yo he pedido turno en los otros bancos que tengo cuenta y me han hecho entrar y he esperado sentada, ¿no? Entonces, bueno, son esas pequeñas cosas que me hacen a mí evaluar que esta entidad bancaria no es amigable con sus clientes. Bueno, me hacen pasar, me da el número, hacen pasar a 4 personas más y me hace pasar a mí, me da el número. Yo entré a las 10:41 al banco. Esa es la hora que tenía el ticket con el número. Me llamaron para atenderme a las 11:10 más o menos. O sea que pasó 1 hora del turno que yo tenía. ¿Para qué das turno? Primero eso, ¿no? Porque en los otros bancos me han atendido casi a horario de los turnos que me han dado. ¿Para qué das turnos si vas a atender a la gente juntando orina? Y yo llevaba más de media hora adentro cuando aparece la señora que caminaba así. Ay, me dice, ¿estás acá adentro? ¿Estás acá adentro? Dice, yo pensé que ibas a volver a la vereda. No, le digo, no puedo estar parada. Le digo, ¿por qué no hiciste lo mismo vos, que tenés dificultades para caminar? Ay, sí, yo lo hice, pero entró por un oído y salió por el otro. No lo hizo. Entonces el banco es una porquería, pero todos nosotros tenemos la posibilidad de jugarnos. Él no está. Yo tenía la posibilidad de que me dijeran no, va a tener que esperar en la cola en la vereda. Entonces me iba a ir porque los tiempos no me iban a dar. Pero bueno, este ejemplo creo que tiene un poco que ver con esto que les estoy transmitiendo. Yo siempre voy con el no en la mano y la posibilidad del sí. Y lo negocio, ganar, ganar. Yo le hablé con mucha corrección, la sonrisa no me la podía ver porque vamos con barbijo, pero le dije corazón, le hablé con amabilidad y seguridad que me hizo pasar y que yo pude esperar el resto de los 40 minutos que tuve que esperar sentada cómodamente en una silla. Y después fui amablemente atendida por la persona que me tocó que me atendiera, pero en todo ese tiempo yo empecé a pensar positivamente del Banco Patagonia. Empecé a tratar de separar mis sentimientos y mis observaciones de el ejercicio de las personas dentro de la entidad bancaria que son sus empleados, porque evidentemente a ellos tampoco los tratan muy bien adentro. Entonces, difícilmente vayas a tratar bien al que viene si a vos no te tratan bien. Pero eso, yo difícilmente, o sea, soy acomodativa en algunas situaciones, todos tenemos que ser acomodativos, pero siempre voy por un sí cuando hay un no. Y la mayoría de las veces tengo resultados positivos. Entonces, ahí ¿qué fue? Ganó, después cuando me fui, lo saludé, le agradecí puntualmente a esa seguridad que me había hecho entrar, me devolvió una sonrisa cuando yo le agradecí. Y yo logré estar cómoda esperando el turno en el banco y terminar mi trámite y que la persona que me atendiera me hiciera un trámite más que yo no pensaba hacerlo, que era renunciar a un seguro que me estaban debitando y que además hicieron reclamo puntual por eso sin que yo se lo pidiera. O sea, cómo cambian las situaciones cuando nosotras cambiamos nuestra manera de pensar y cuando nuestra manera de pensar es positiva respecto a lo que sea, porque esa era una situación conflictiva y había muchas personas como yo que no podían estar paradas, pero ninguna se quejó y reclamó. Yo reclamé y a mí me salió bien. Tendría que ir a reclamar por los demás y no sé si es el contexto. Es decir, ¿por qué no haces pasar a nosotros? Porque yo saqué la cuenta de todas las sillas, las bancas que hay dentro de la sucursal. Hay 4 filas
en un lado y en el sector de caja hay otras 4 y de cada fila se puede usar solamente un asiento. Entonces, pueden entrar, dejar 4 personas que van a caja y 4 personas que van a hacer gestiones comerciales. A pesar de que hay bancos, 4x4, 16, hay bancos para 32 personas, van dejando entrar a 8 para que estén todos sentados. Entonces, bueno, objetivar también esas cuestiones. No sé si se entiende lo que quiero decir. Bueno, las actitudes que tenemos que considerar en nosotros ante situaciones como esta. El autocontrol, hemos hablado de estas cosas, o sea, el enojo no sirve más que para encontrar enojo afuera. Respiro hondo, me controlo y digo, voy a obtener el objetivo que voy a buscar. Confiar, presumir siempre que el otro es honesto hasta que me demuestre lo contrario. Si me demuestra lo contrario, será deshonesto, pero siempre presumir que el otro es honesto y que está jugando cartas correctas. Decir siempre la verdad, ser honesto. ¿Por qué? Porque si yo no soy honesto, en este escáner inconsciente que tiene el cerebro del otro, el otro inconscientemente va a saber que yo no estoy diciendo la verdad. Yo tengo que ser sincero, aunque sea para criticar algo y que sea siempre una crítica constructiva, no destructiva. Y humilde. La humildad tiene que ver con que nunca vamos a obtener todo lo que queremos. Nunca, jamás. Y saber que parte de la vida es frustración y que tampoco nosotros sabemos todo y que nadie sabe todo y que por ahí hay personas que nos dicen no sé y en verdad no saben. Bueno, con respecto a la negociación de la que venimos hablando, es a tener en cuenta los mensajes verbales, aprender a percibir los estados emotivos del otro, aprender a darnos cuenta de las gestualidades, ser conscientes de nuestros mensajes no verbales, por supuesto en los mensajes verbales usar la palabra adecuada, recuerden siempre conjugar el verbo en presente, usar verbos de connotación positiva, evitar el no, porque si yo digo no es cierto que no me van a atender antes, ya estoy diciendo 2 veces que no. Entonces, ver cómo manejo la palabra para que el mensaje transmitido sea un mensaje positivo. Actuar, hacer, no quedarme a esperar. Yo en ese turno no me quedé a esperar. Yo esperé el tiempo, la estructura de demora que Noemí tiene, que son 15 minutos. Yo tengo ese tiempo, yo te puedo esperar 15 minutos. Después de 15 minutos te preguntaré cuánto tiempo falta para que me atiendas. Y si me decís que falta 1 hora, capaz que me voy. Y si te pagué la consulta, te voy a decir, ¿me devolvés la plata? Porque no puedo esperar 1 hora. Y yo hago esas cosas porque me considero una persona asertiva. El asertivo dice lo que tiene que decir respetuosamente, pero dice lo que tiene que decir y defiende su posición. La que considera que es justa sin ofender al otro. Y aprender a escuchar. Y recuerden que escuchar no es solamente la palabra. Escuchar es mirar toda la estructura que el otro me presenta, cómo está parado, si su estructura corporal se presenta rígida, ansiosa, tensa, hacia dónde pone los ojos, cómo mira, qué tono de voz usa. Todo eso es escuchar. Recuerden, corrámonos de esto que venimos entendiendo desde hace mucho tiempo, que escuchar es solamente escuchar la palabra que el otro dice. Escuchar, la escucha activa, que es fundamental en la negociación, es detectar los estados emotivos del otro
a través de su lenguaje no verbal, a través de su mirada, a través del tono que usa en la voz. Bueno, el tema que seguía era el tema del estrés y quería ver qué es lo que sigue. El duelo patológico. Había puesto una diapositiva. Bueno, se cerró el machete. A ver qué tengo, si lo puedo bajar por acá. Hay distintos grados de estrés. Ahí voy buscando el machete y probablemente la diapositiva la pueda abrir estando grabando la clase. Hay distintos grados de estrés. ¿Para qué vemos estrés con ustedes? Y porque eso ustedes lo van a detectar. No es lo mismo trabajar en un pie relajado que en un pie estresado, ¿verdad? No es lo mismo trabajar con una persona con eustrés o estrés positivo, que viene relajada, que viene confiando, que trabajar con una persona que tiene distrés o estrés negativo. ¿Sí? El estrés positivo. A ver, ¿qué es el estrés? El estrés es una condición natural al humano que tiene que ver con estados de tensión que adquirimos y que son naturales para diversas situaciones. El problema del humano hoy, en este contexto de revolución tecnológica, es que esos estados de tensión que son de distrés, que son negativos en general, no los cortamos nunca. Porque el hombre de las cavernas también tenía distrés, un estrés que acumulaba un montón de ácido láctico cuando iba a cazar y toda esa adrenalina que se segregaba en su cerebro para que el tigre de dientes de sable no lo detectara y él lo pudiera cazar para llevar comida a la cueva. Pero lo cazaba y se relajaba. Pasada esa situación, volvía a un estado de relax su musculatura. Nosotros generalmente no lo hacemos y en esta pandemia peor que nunca porque nuestra comunicación en general ha estado relacionada con dispositivos que nos obligan a hacer esfuerzos visuales, a hacer esfuerzos posturales y muchas horas de contacto con los dispositivos. Entonces, hoy en estos últimos meses, estos últimos 9 meses, los estados de estrés o las dificultades por estrés de las personas se han agudizado. Bueno, hay estresores únicos, o sea, hay situaciones que son estresoras, un duelo, qué sé yo, un accidente, haber volcado con el auto, haber tenido un accidente. Hay situaciones que son estresoras. Hay estresores múltiples, hay personas que se estresan solo de pensar, que se estresan porque tienen que ir a trabajar y el lugar de trabajo no les gusta, y no les gusta el trabajo que hacen, y no les gusta la relación que tienen en el lugar de trabajo, y ya ahí le hablé de 3 estresores, y además él se estresa porque va mal predispuesto. Entonces, bueno, se va haciendo un combo importante. Hay estresores cotidianos, sí. Bueno, yo vivo en General Roca, es una ciudad en general tranquila. Hay un estresor cotidiano si querés ir a hacer trámites a la zona céntrica, porque no hay lugar donde estacionar. Entonces, como vivo bastante cerca, me voy caminando para evitar el estar dando vueltas y vueltas para encontrar un lugar para estacionar. Me sale más barato y me estresa mucho menos irme las 10 cuadras caminando. Pero quienes van a trabajar a Neuquén o a Cipolletti y que tienen que transitar los kilómetros que tiene la ruta 22,
El año pasado lo hice todos los días de la semana, no, lo hice todas las semanas, y viajaba a Cutralcó jueves y volvía viernes, y, y ahí yo tenía un estresor cotidiano permanente, que era llegar a la ruta 151, poder tomar el tercer puente, poder salir a la ruta, poder pasar Cenillosa, o sea, todo si ya me lo conocí de memoria todo eso, pero había en cada situación, cada caminera que hay que pasar, o cada cola de camiones, o qué sé yo, la cantidad de cosas que día a día nos van acumulando estrés. Y después hay estrés biogénicos, no sé, hay personas que son más propensas a que su cuerpo se ponga tenso, a que su cuerpo eh, baje la inmunidad por temas de estrés. Hay personas que son más propensas que otras. El estrés postraumático, después de cualquier situación traumática, sea un accidente, sea un asalto, sea una caída, lo que sea que nos haya pasado de un trauma importante, el cerebro a lo mejor va a guardar por un tiempo la respuesta, el duelo que hay que hacer, y a lo mejor meses después o años después empiezan a aparecer eh, situaciones como pérdidas de memoria, como lagunas mentales, como cuadros de ansiedad, eh, ataques de pánico, y a lo mejor tienen que ver con ese evento traumático por el que la persona pasó hace mucho tiempo, y que en general en los lugares de trabajo el estrés postraumático, cuando la persona presenta síntomas de estrés postraumático, no lo, cuando ha pasado mucho tiempo del evento, no lo asocian con el evento. Y dicen, bueno, ahora con qué se vendrá, no puede ser porque hace mucho tiempo que pasó lo que pasó. La muerte de alguien, la muerte de un ser querido, la muerte de alguien por COVID y no poder despedirnos de esa persona, no poder volver a verla, que nos entreguen a esa persona a cajón cerrado, no poder hacer el ritual del velatorio, que es un ritual que nos ayuda a enfrentarnos a esa despedida, nos ayuda a tomar conciencia que esa persona no la vamos a volver a ver nunca más físicamente. Y eso todas estas cuestiones tienen mucho que ver con la personalidad de cada uno, porque el llorar es muy importante, el llanto es tremendamente importante, y hablar lo que nos ha pasado, ponerlo en palabras, son tremendamente sanadores. Pero hay gente que no llora porque le da vergüenza llorar, o porque nunca pudo llorar, y se lo come, y en algún momento el cuerpo va a acusar recibo de eso, de ese duelo que no se hizo. Bueno, un estrés agudo, un estrés que no se corta en el tiempo, un estrés agudo episódico, o sea, la persona tiene momentos en los que aparecen determinados, los ataques de pánico, por ejemplo, ¿no? Podrían ser manifestaciones episódicas. Por ahí hay personas que tienen ataques de pánico una vez al año, o que todos los meses transcurren el mes, y en algún momento del mes vuelven a tener un episodio de angustia. Siempre está relacionado con algo que nos pasó, y muchas veces las personas que tienen ataques de pánico, vos le preguntás, ¿hay algún conector que podamos hacer? El momento que tuviste ese ataque de pánico, ¿pasó algo que tenía que ver con algo que te pasó alguna vez? Tratar de buscar eso, un hilo conductor. Siempre, desde otros saberes que tengo, es un factor, un acto simbólico memorizado muchas veces
en los cumpleaños o cuando llega la fecha de la pérdida de ese ser querido, o cuando llega la fecha del aniversario del accidente o del asalto. Nosotros hemos guardado cosas, pero el cerebro hace algo que nos trae la conmemoración. Si nos ponemos a analizar, yo esas cosas siempre las pregunto porque tienen que ver con la decodificación. Hay un acto simbólico memorizado en fecha, entonces siempre pregunto a las personas, ¿no? Esa fecha tiene que ver con algo y por eso hacemos el análisis de las fechas de nacimiento, por eso trabajamos con el árbol genealógico, para ver de qué consanguíneos tenemos programas y empezar a relacionar por ahí situaciones que se atravesaron con esa persona y que sí, de pronto hay gente que dice, sí, mira, claro, es verdad, cumplía años en esta época, o sí, me acuerdo que lo que nos pasó fue en esta época. Eh, yo me acuerdo que hace unos meses decodifiqué a una muchacha que ella me llamó y me dijo, mira, era casi fines de agosto. Necesito decodificar, dice, ¿no? Porque estoy en crisis con mi pareja y mis separaciones anteriores fueron fines de agosto, principios de septiembre. Y quiero soltarlo esto, porque estoy teniendo una crisis y creo que tiene que ver conmigo y no tiene que ver con la relación, ¿no? Así que bueno, ese tipo de cosas son las episódicas. Bueno, un estrés crónico es alguien que vive en un estado de estrés y que son las personas que están propensas a los accidentes cerebrovasculares o a los accidentes cardiovasculares, ¿sí? Porque están en un estado permanente de tensión y como están los músculos afuera, están los órganos adentro. El burnout es la sensación de estar quemado. Burnout es eso, ¿no? El síndrome del quemado. Una persona que está agotada. Nosotros de alguna manera en pandemia estamos quemados, ¿sí? Sobre todo hasta que comenzó esta nueva normalización, que pudimos empezar a salir con un poco más de libertad, aunque tengamos que llevar alcohol en gel, aunque tengamos que llevar barbijo, estuvimos muy quemados, muy en este estrés tremendo de no poder relacionarnos, de no poder encontrarnos, de no poder salir, de no poder tener las libertades que teníamos antes de la pandemia. Y en general, a las personas que trabajan todo un año, les suele pasar entrar en cuadros de burnout así al finalizar, cuando llega la época de las vacaciones. A mí eso me pasó el año pasado. Yo terminé mis actividades el año pasado, el 27 de diciembre, al atardecer. Fue viernes y yo volvía de trabajar en Cutralcó, que trabajaba hasta las 13 horas y me esperaba en 5 Saltos una mesa de examen. Así que estuve entrando a mi casa ese día casi a la noche. Y ya mi sensación era que no podía pensar ni cómo me llamaba, ya era mi estado de agotamiento era tremendo, eso de decir qué era lo que había pensado, dónde había dejado, qué es lo que había hecho, ¿no? Pero fueron muchos meses de estar transitando por estresores cotidianos, como era estar en la ruta, como era dormir en un hotel, como era llegar a una ciudad que de noche ir a buscar dónde comer sola. No es por lo de sola, sino bueno, no, las ofertas de los lugares de comer no son las mismas, o sea, desconocer el lugar, qué sé yo. Sí, bueno, fue un año de muchos estresores cotidianos para mí el 2019, porque no era ese el único viaje que hacía,
además de dar clase y salir a dar clase, tenía otras capacitaciones y también viajaba a Neuquén, viajé a Neuquén a trabajar al parque industrial hasta los primeros días de septiembre. No, creo que se hizo los primeros días de octubre, entonces tenía un viaje a Neuquén con lo terriblemente estresante que es salir del parque industrial a las 6 de la tarde y encontrarte con toda la gente de todas las compañías de la zona que salen y vas en primera hasta tomar el tercer puente, pero después tomás el tercer puente y te encontrás con los que van a Cipolletti, con los que van a Cinco Saltos, con los que vienen para Roca, ni en la ruta. Entonces, bueno, fue un año de muchos estresores cotidianos para mí. Hay un grado de estrés que es el grado 5, que no está en el material y que yo no lo puse en la diapositiva, porque es propio, particular, casi propio de Japón, y que se llama karoshi. El karoshi es la muerte por estrés. Los japoneses trabajan hasta 80 horas semanales. Ellos mueren por estrés. Japón tiene entre 39 y 40 muertes por año por karoshi, porque tienen una consagración al trabajo tan fuerte, tan importante, que se agotan y no se dan cuenta que se agotan y se mueren por trabajar. A ver si puedo abrir esta diapositiva. No sé si sigo estando en cámara, me parece que no, porque no la alcanzo a leer. A ver, se me amplió el power. Yo creo que ustedes me pueden estar viendo en cámara, eso no lo sé. Yo sé que sigo con la cámara prendida. A ver si la puedo ampliar. Manifestaciones multidimensionales del duelo patológico. Hay en lo físico quejas, problemas cardiovasculares, gastrointestinales, musculoesqueléticos. En lo emocional hay tristeza, cólera, soledad, desamparo, impotencia, culpa. En lo cognitivo hay alteración del contenido de los pensamientos, alteración en distintas funciones ejecutivas, o sea, esto de las pérdidas de memoria, de las lagunas mentales. En lo conductual, cambios en los patrones de comportamiento, por ejemplo, me inicio en alguna adicción o contesto mal a las demás personas, contesto mal a todo el mundo, voy airado por el mundo. En lo social, aislamiento, pérdida de contacto con el mundo exterior. Y en lo espiritual, temas con las propias creencias, o sea, se pone en jaque nuestras propias creencias y nociones que tengan que ver con la vida y con la muerte. Esto es para un duelo patológico. ¿Y qué sería un duelo patológico? Y el duelo patológico, en general, lo patológico es lo enfermo. Estas personas de pronto que han perdido un ser amado, una madre que ha perdido un hijo y que entra en estados de depresión y porque es una situación muy, 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 muy dura y difícil de entender, y ojalá no nos toque a ninguno, pero hay muchas madres y padres que han perdido a sus hijos y han perdido también el, el gusto por la vida, o qué sé yo. Eso, un duelo patológico es un duelo que me enferma, un duelo que hace que yo me meta en un pozo emocional o físico y que nadie pueda sacarme de eso porque es un tema muy personal de cada uno. Bueno, derechos y deberes de los pacientes. Hay un material de lectura
yo les mandé. Yo puse acá en la diapositiva que haríamos análisis en esta clase. Si tengo que ser honesta, no lo volví a leer el material y no lo bajé, no lo tengo a la mano para trabajarlo en la clase, pero me parece que es sumamente claro en lo que dice, ¿no? Los pacientes tienen derechos, pero también tienen deberes. Y nosotros como profesionales también tenemos derechos y también tenemos deberes. Entonces tiene que haber un cruce de eso, ¿no? Que el paciente sea respetuoso, que trate correctamente al profesional que lo atienda, es su deber y es su derecho ser bien atendido y que quien lo atienda éticamente haga todo lo necesario para resolverle el problema de salud que tenga. Y otros temas que habría que investigar porque forman parte del programa de la materia, pero que no hay mucho material para, al menos de nuestro país. Cuando yo estuve investigando sobre el rol del enfermo y la estructura hospitalaria y el paciente y la enfermedad ante la familia, encontré mucho material, pero de otros países, mucho mexicano, mucho peruano, y son culturas muy distintas a las nuestras que también tienen con respecto a la enfermedad y con respecto a los servicios de salud, relaciones y conceptos diferentes, pero en el caso de ustedes, podólogas, probablemente tengan pacientes internados, si forman parte de una estructura de algún lugar de salud, tendrán pacientes internados y ese paciente, cualquier paciente va a tener una familia y su relación, que va a ser con el pie del paciente, también va a ser con la familia del paciente según sea la gravedad de ese pie, las situaciones que esa persona presente con respecto a sus pies. Por lo tanto, sus intervenciones a nivel hospitalario no van a tener nunca el impacto que tienen la relación del enfermo con el enfermero y con el médico y de la familia con el enfermero y con el médico, porque sus intervenciones, las de ustedes, van a ser más esporádicas, no van a ser de presencia a tiempo completo como tiene que estar un enfermero o en tiempos de guardia como tiene que estar un médico. O sí, tal vez, no lo sé, pero en esto estoy suponiendo, porque ustedes van a hacer la primera promoción de la Tecnicatura en Podología. No sé si las instituciones de salud que tenemos, al menos en General Roca, algunas de ustedes son de otras localidades, desconozco, pero supongo, y creo no equivocarme al suponer, que no hay personal de podología en las instituciones de salud, que por lo menos General Roca tiene, que es hospital, Juan 23 y Clínica Roca, que son las tres posibilidades que tenemos de intervención en salud en la ciudad. Y que el Hospital de Roca, al ser de complejidad 6, recibe de las localidades cercanas que tienen hospitales con menos complejidad. Muchos pacientes son trasladados a Roca o a las clínicas o al hospital porque tienen sus localidades hospitales que no tienen la complejidad suficiente para las cosas más traumáticas. Así que desconozco y me encantaría saber un poco más sobre el tema, pero no pude encontrar demasiada información en el Google respecto a esos temas. Será un tema a construir, será un tema a ir viendo y espero
no perder el contacto con ustedes y poder ir informándome de eso. Y ahora queda un tema para ver, que es el tema de cómo va a ser el examen final. El examen final, voy a ver la fecha que agendé, porque ahora no me acuerdo cuándo era, me parece que era, sé que era a las 16 horas del... El 17 de diciembre a las 16 horas. Es el examen final. El examen final va a ser oral. Para las que se presenten, y espero que se presenten todas, yo les sugiero preparar un tema, bien preparado el tema, con el manejo conceptual, y si quieren ejemplos, y si ponen ejemplos, está bueno, del tema, con los fundamentos conceptuales, y haré preguntas, ¿sí? Que esas exposiciones, nosotros tenemos 2 horas de tiempo para rendir el final. Ustedes son 9, si se presentasen las 9, y se toman 10 minutos cada una de exposición, estamos en 90 minutos, estamos en 1 hora y media, tenemos tiempo, estamos bien con los tiempos, para si lo quieren hacer en forma individual, si lo quieren hacer en forma de parejas o de tríos, como hicieron el parcial, no hay ningún problema que lo hagan. La única diferencia va a ser que la evaluación va a ser individual. Aunque ustedes se presenten en trío, no van a tener la misma nota, las 3, porque voy a evaluar elocuencia al hablar, manejo del vocabulario, eso, si está acompañado por una presentación, por un poder, un video, todas estas cuestiones, y van a formar parte, y después también la nota de concepto, porque yo las he tenido, si bien hemos cursado cada semana por medio, y yo tengo ya de algunas de ustedes una nota de concepto por su nivel de participación en clase, así que eso también forma parte de cuando ponga la nota. La ventaja de hacerlo en forma oral es que ustedes se van con la nota y ya van a saber si aprobaron, tienen una materia menos, y si hubiesen desaprobado, porque no alcanzan en los conceptos del tema que prepararon, tendrán otra posibilidad en febrero para rendir el final, pero bueno, yo doy por hecho que todas ustedes las que se presenten van a aprobar. Recuerden entonces eso, preparar un tema, bien fundamentado el tema, y les voy a hacer preguntas de otros temas que no sean el que ustedes están exponiendo. Basarse en todo el material de lectura que tienen colgado en la plataforma, trabajarlo, eso en este momento no recuerdo, se me cruzan todas las materias que tengo para el material de lectura que ustedes tienen colgado, pero eso, que si van a hablar de inteligencia emocional, la inteligencia emocional, dar el concepto de inteligencia emocional, hablar de los pasos de la inteligencia emocional, hablar de la empatía y la asertividad, que son habilidades que se desarrollan en un proceso de inteligencia emocional, por ejemplo, o si van a tomar el tema de comunicación, bueno, hablar de la importancia que tiene el cerebro, de por qué somos lo que pensamos, de que la comunicación se manifiesta en aspectos verbales, no verbales y paraverbales, pero que además hay barreras que hacen que se produzcan muchos ruidos en la comunicación, y que también hay componentes psicológicos que hacen que mi manera particular de interpretar la realidad esté filtrada por esos componentes. O si toman
el tema, a ver, voy a subir el power, el tema de conflicto, el tema de liderazgo. Si llegan a tomar, por ejemplo, el tema de roles, yo no necesito que me describan cada rol uno por uno. Con que tomen un rol y digan, mencionen tipos de roles, por ejemplo, y tomen uno y definan uno, está bien. Si hablan de liderazgo, también no necesito que me definan todos los estilos de liderazgo, los mencionan y desarrollan uno para poder manejarnos dentro de los 10 minutos que tienen que exponer. ¿Qué más hemos tenido en la materia? A ver, más arriba del principio. Bueno, al principio hablamos de comunicación, hablamos de áreas de la conducta, hablamos de cómo se constituía la personalidad, distintas personalidades, después hablamos de inteligencia emocional, hemos hablado de delegación, de liderazgo, de negociación. Y finalmente el tema del estrés, que es importante. Ustedes tienen material de lectura sobre el tema del estrés también, de eso sí, y derechos y deberes no lo tengan en cuenta como rol del enfermo y la estructura hospitalaria, esos temas que no los he desarrollado yo en clase, no los consideren como temas para tenerlos en cuenta en el final. Bueno, se ha hecho larga esta clase, en este momento estoy pasada 1 hora y grabé antes casi 30 minutos, así que va a ser una clase larga. Como siempre les digo, tenemos un grupo de WhatsApp, quedo a disposición de ustedes para cualquier consulta que necesiten hacer. Y les recuerdo que el 17 de diciembre a las 16 horas, por reunión Meet, nos presentamos todas y van a ir rindiendo en forma oral como hemos hecho el último parcial. Bueno, señoras, ha sido un gusto ser su docente, ha sido un gusto conocerlas a todas y nos veremos en el final, las que decidan hacerlo y bueno, nos seguiremos viendo en la vida, ojalá así sea. Muchísimas gracias. Buen fin de semana para todas.